¿Y si te dijera que hoy Dios decidió hablarte de otra manera? No con palabras vacías ni con promesas distantes, sino de manera directa, profunda y precisa. Él sabe qué te detiene por dentro, esa sensación de pesadez, esa angustia sin nombre, ese cansancio de luchar y no ver resultados. Has orado, intentado, insistido, pero parece que algo siempre te detiene. Y Dios vio todo esto. Por eso hoy no solo quiere consolarte, sino desbloquearte. Este mensaje no pretende tocarte los oídos, sino llegar a tu alma, porque lo que te detiene no está a tu alrededor, sino en tu interior, y ahí es precisamente donde Él actuará. Surge una nueva fuerza, se reaviva la esperanza. No seguirás igual. Dios te levanta, limpia lo que te agobia, restaura lo que se ha roto y te dice: te he elegido para llegar hasta el final, y por eso hoy comienza tu nuevo comienzo. No estás solo en esto. Dios ha visto todas las veces que has sonreído por fuera y has llorado por dentro. Él conoce las noches en que intentaste dormir tranquilo, pero tu mente insistía en recordarte el dolor que intentabas olvidar. Vio cuánto te aferraste, incluso cuando todo en tu interior te decía que te rindieras. Y por eso decidió actuar ahora, porque ha llegado el momento de romper lo que te detiene, de romper lo que te paraliza, de silenciar las voces que te decían que no podías. Hoy, Dios te habla de una manera que abrirá tu alma y caminos donde solo veías muros. El bloqueo que sientes no es tu fin, es el punto exacto donde Dios inicia la transformación. Y lo notarás no solo en los acontecimientos que te rodean, sino en el cambio que ya está ocurriendo en tu interior. Tu mente empezará a ver con más claridad, tu corazón aprenderá a confiar sin miedo, y tu fe se fortalecerá donde antes solo había duda. El dolor que te acompañaba empieza a perder terreno, porque ahora Dios ocupa el lugar que el miedo ha ocupado durante tanto tiempo. Fuiste llamado a ganar, aunque comenzaste herido, fuiste elegido para romper barreras, aunque te desacreditaron. Fuiste apartado para vivir promesas inusuales, porque lo que Dios está haciendo contigo tampoco lo es. Así que levanta la cabeza, respira hondo y comprende. No es el final, es Dios quien te está reubicando. A partir de hoy, caminarás con más ligereza, con más certeza, con más paz, y lo que estaba bloqueado comenzará a fluir. Si estás pasando por esto ahora mismo, este mensaje es para ti, y no es un mensaje cualquiera, es una palabra del cielo. Como Dios habla cuando quiere abrir una vida entera en minutos. Dios te habla ahora, y no es con ira ni exigencias, es con amor, pero también con urgencia, porque te vio intentando ser fuerte por tu cuenta, te vio atrapado en pensamientos que nadie conoce, te vio atrapado en recuerdos que aún duelen, en situaciones que se repiten, en oraciones que parecen no llegar a ninguna parte. Pero el momento ha llegado, el momento en que Dios decide hablarte de una manera que te llega al alma, que te llega donde nadie más puede, que te libera por dentro. Esta palabra lleva el peso de la liberación, tiene el poder de romper lo que te ha paralizado por tanto tiempo, y quizás ni siquiera puedas explicar con palabras lo que sientes ahora mismo, pero tu espíritu ya lo entiende. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte y sanarte. Hay un propósito mayor detrás de esta etapa difícil. Dios no te está castigando, te está preparando, está limpiando lo que necesita salir, porque sabe a dónde quiere llevarte, y no llegarás allí cargando con el peso que te impide caminar. Hay obstáculos que no son externos, sino internos. Hay cadenas que no están en tus pies, sino en tus pensamientos. Y Dios va directo a estas áreas, en las heridas que ocultas incluso de ti mismo, en el miedo a confiar, en el trauma que fingiste haber superado. Él sabe que estás cansado de luchar solo. Por eso hoy ya no susurrará, hablará fuerte, se hará entender, porque ha llegado el momento. Y no terminarás esta etapa como la comenzaste. Saldrás más limpio, más ligero, más completo.
¿Has notado que a veces todo se detiene porque algo dentro de ti se detiene? A veces es la fe la que se desmorona. A veces es la esperanza la que se desvanece lentamente. Pero hoy, Dios está encendiendo algo nuevo dentro de ti. Algo que te impulsará hacia adelante, te realineará, te devolverá tu espíritu y tu propósito. Quizás pensaste que no podrías aguantar un día más, pero Dios te trajo aquí para decirte: continuarás y vencerás. Y lo más impresionante es que no necesitas esforzarte mucho, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas escuchar. Porque cuando la voz de Dios resuena, reorganiza el caos, reconstruye el alma. Y eso es exactamente lo que está empezando a sucederte ahora. Esta es solo la primera parte de lo que Él quiere revelarte hoy. Pero antes de continuar, respira hondo, porque lo que viene a continuación te conmoverá de una manera que quizás ni siquiera esperes. Y quizás en este preciso momento sientas un nudo en la garganta, porque por fin escuchas algo que tiene sentido con lo que has estado experimentando. No es casualidad, es una dirección. Dios te está conectando con algo más grande. Y sabes, a veces, el solo hecho de saber que no estás solo ya empieza a sanar. Porque hay cosas que llevamos en silencio tanto tiempo, que el solo hecho de escuchar a alguien hablar de ellas, con verdad, con fe, con amor, ya lo cambia todo por dentro. Si este tema te resuena, si algo en lo más profundo de ti te conmovió, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, tu experiencia, tus sentimientos, incluso una sola palabra. Esto podría ser justo lo que alguien más necesita leer para encontrar fuerza también. Para eso es este espacio, para ser un lugar de verdad, fe y liberación. Y al comentar, no solo tomas partido, sino que ayudas a difundir este mensaje. Tu voz también edifica. Aprovecha y dale a me gusta si este contenido te conmueve. Esto ayuda mucho a que esta palabra llegue a quienes buscan una respuesta, a quienes oran en silencio, a quienes necesitan escuchar de Dios hoy como tú. Y si sientes que esta conexión es valiosa, suscríbete al canal, no por números ni por vanidad, sino porque este espacio está hecho para seguir alcanzándote, fortaleciéndote y recordándote que no te hemos olvidado. Cada suscripción es como una vela encendida en este ambiente de fe. Y ahora, respira de nuevo, porque lo que Dios aún está por revelar en esta palabra tiene todo para ser un punto de inflexión en tu camino. Seguimos. Es como vivir en un ciclo repetitivo, donde los días parecen diferentes por fuera, pero por dentro siguen siendo iguales. Una sensación de estar atrapado en una habitación sin puerta, empujando muros invisibles, intentando abrir ventanas que ni siquiera existen. Y lo más agotador no es el peso de las circunstancias, sino el silencio que llega tras tanto esfuerzo, porque rezas, clamas, buscas, y sin embargo, todo parece permanecer en calma, como si el cielo te escuchara, pero no respondiera. A veces, incluso intentas ocultarlo, sonríes, sigues con tu rutina, pero por dentro te sientes inquieto. Sientes que algo tiene que pasar, que algo tiene que salir de este bloqueo, porque ya no soportas vivir así. Y lo peor es que, a veces, incluso empiezas a dudar de si fuiste tú quien hizo algo mal, si fue una elección, un error oculto tras bambalinas de tu camino, lo que te hizo detenerte. Y es en esta duda donde muchos pierden el rumbo, porque confunden la espera con el abandono, el estancamiento con el fracaso, el silencio con el rechazo. Pero no es eso. Lo que estás experimentando ahora no es desprecio hacia Dios, es preparación. Es un tiempo de limpieza interior, de reorganización emocional y espiritual. Porque antes de liberar lo externo, Dios comienza por liberar lo interno. Y eso requiere algo que pocas personas están dispuestas a afrontar. Confrontar tu propia verdad, esa verdad oculta que reprimiste en lo más profundo, pensando que olvidarías, pero que sigue dictando tus decisiones, incluso en silencio. Y si te dijera que este estancamiento que sientes podría no ser una prisión, sino una advertencia,
que esta parálisis emocional podría estar señalando un área específica que necesita sanación antes de que puedas seguir adelante. Porque Dios no quiere que repitas ciclos, quiere que los rompas. Pero para que eso suceda, algunas verdades deben salir a la luz, y a menudo llegan a través de la incomodidad. No porque Dios quiera hacerte daño, sino porque quiere liberarte. Esta etapa de tu vida no se trata de castigo, se trata de transición. Es el punto intermedio entre quién eras y quién estás a punto de convertirte. Es una zona de transformación, donde se desmontan viejas certezas, donde tu mentalidad empieza a ajustarse, donde aprendes a mirarte con más sinceridad y menos peso. Porque a veces la mayor liberación que experimentarás no está ligada a una puerta que se abre, sino a una carga que finalmente desaparece. Y quizás estés ahí intentando comprender dónde te perdiste o por qué Dios aún no te ha sacado de esta situación. Pero ¿te has parado a pensar que esta pausa podría ser justo lo que necesitabas para ver lo que antes pasaba desapercibido? Que el tiempo de espera podría ser un regalo oculto, donde Dios te revela no solo lo que quiere hacer, sino también lo que quiere sanar en ti. No todo retraso es un castigo, no toda lucha es resistencia. A veces es solo Dios intentando reubicarte con precisión. Esta liberación que Dios nos da es profunda. No es algo superficial que enmascara el dolor exterior mientras permanece roto por dentro. Es una sanación verdadera. Es una transformación que comienza en lugares que ni siquiera sabías que estaban heridos. Y para que eso suceda, Él necesita detenerte. No para frustrarte, sino para realinearte. Porque si sigues al mismo ritmo, con la misma mentalidad, de la misma manera, terminarás donde siempre has estado. Pero Dios quiere llevarte más lejos. Quiere guiarte por caminos que no habrías podido recorrer en el camino anterior. Por eso, primero te transforma y luego te lleva a donde necesitas estar. Y es durante este proceso que muchas personas se dan por vencidas, porque creen que todo va mal, cuando en realidad empieza a ir bien. Pero la justicia de Dios no siempre parece cómoda al principio. Deconstruye, derriba muros, desmantela certezas, quita escudos, porque no hay forma de reconstruirse sin permitirle primero deshacer las viejas estructuras. Y sí, eso duele. Duele soltar lo que creías esencial. Pero nada se compara con lo que Él te está preparando después de eso. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Esta frase debe resonar en tu interior, porque la forma en que comenzaste este ciclo, cansado, estancado, desconfiando incluso de ti mismo, no define cómo terminará. Habrá renovación, habrá claridad, habrá ligereza, pero lo más importante, habrá significado. Y cuando todo tenga sentido, te darás cuenta de que cada bloqueo tenía un propósito, cada silencio una respuesta, y cada dolor estaba construyendo algo más fuerte dentro de ti. Mientras esta transformación ocurre, escribe en los comentarios una palabra que represente lo que sientes ahora mismo. Podría ser esperanza, desbloqueo, empezar de nuevo, o cualquier cosa que refleje lo que Dios ya ha comenzado a hacer en ti, porque cuando te expresas, algo se mueve, y eso también es parte de la sanación. Necesitas entender esto. El cielo no es silencioso, solo lo parece. Dios no ha dejado de preocuparse por ti, ni se ha olvidado de ti. Simplemente ha cambiado el tono de la conversación. Lo que antes era un grito ahora es un susurro, y no todos pueden percibirlo, porque están acostumbrados a escuchar solo el ruido del mundo, las urgencias, las distracciones. Pero hoy, algo diferente está sucediendo. Dios te habla, y no es con códigos, acertijos ni palabras distantes. Es directo, profundo y tan personal que sientes que Él está ahí a tu lado, mirándote a los ojos y diciéndote: no me he dado por vencido contigo, solo estoy esperando que te dejes liberar. Desbloquear no se trata de recibir una señal sobrenatural externa.
Se trata de soltar las barreras internas que te impiden vivir lo que Dios ya te ha dado. Algunos piensan que desbloquear viene con un gran cambio externo, un nuevo trabajo, una respuesta a una oración, una nueva oportunidad. Pero la verdad es que todo comienza en el interior, en el corazón, en la forma en que te ves a ti mismo, en el lugar donde guardas tu fe, en la forma en que enfrentas tus batallas más silenciosas. Y quizás es ahí precisamente donde Dios te está tocando ahora, porque estás tan acostumbrado a esperar que la clave venga desde afuera, que has olvidado que la llave está dentro. Dios quiere liberarte de los pensamientos que te atan, de las creencias que te limitan, de los traumas que aún pesan en tus decisiones. Quiere hacerlo no con fórmulas prefabricadas, sino con presencia. No te promete una salida rápida, te ofrece un renacimiento. Y eso tiene un impacto, porque cambia tu mentalidad, transforma tu visión del mundo y, lo más importante, sana tu identidad. ¿Conoces ese miedo que no le confiesas a nadie? ¿Esa inseguridad que escondes con tanta fuerza? Dios ya lo ha visto y no te condena por ello. Al contrario, quiere mostrarte que la sanación no empieza cuando todo mejora por fuera. Empieza cuando decides abrir la puerta de tu alma y dejar que Él entre justo donde duele, porque Dios no sana la superficie, va al fondo, revela lo que se esconde tras bambalinas de tu alma, no para avergonzarte, sino para liberarte de una vez por todas. Hay áreas dentro de ti que estaban bloqueadas por decisiones que tuviste que tomar automáticamente hace mucho tiempo, cosas que hiciste para sobrevivir emocionalmente, pero hoy estas decisiones se han convertido en muros. Y Dios dice que es hora de derribarlos, porque mientras estés dentro de esta estructura que construiste para protegerte, no podrás ver lo que Él ya ha puesto delante de ti. Y lo más importante es que desbloquearlas no es un favor que tengas que ganar, es una promesa, una revelación de amor. Él sabe lo que sucede tras bambalinas, conoce los días en que actuaste con fe, incluso con miedo, los días en que te mantuviste firme, incluso cuando te sentías destrozado por dentro, y por eso eligió este momento para hablarte, porque sabe que estás listo, aunque todavía creas que no. Este bloqueo no se debe a tu debilidad, es porque te estás preparando para algo más grande, que requiere una estructura emocional y espiritual diferente. Por eso este proceso es necesario, y Él va contigo, Él está contigo en esto. No se trata de religión ni de perfección, se trata de entrega, de dejar de intentar controlarlo todo con tus propias fuerzas y empezar a escuchar de verdad. Hay cosas que Dios solo dice cuando estás en silencio, y es en este silencio que te darás cuenta de que lo que parecía ausencia era, en realidad, una estrategia. Dios te dejó en silencio por un tiempo, no porque te abandonara, sino porque te estaba limpiando, desintoxicando tu mente, reorganizando el desorden que el mundo creó en tu interior. Y ahora, con el alma más limpia, puedes escuchar con más claridad. El desbloqueo llega así, discreto, pero poderoso, no como una explosión visible, sino como un cambio interno que empieza a afectarlo todo. Comienza con una decisión, un cambio de mentalidad, un reconocimiento sincero. No puedo solo. Y cuando lo admites, Dios interviene. No invade, espera, respeta, pero cuando liberas espacio, Él lo transforma todo, porque su poder no depende de tu fuerza, depende de tu entrega. Y ahora mismo, lo que sientes puede ser solo el comienzo. Puede parecer leve ahora, pero crecerá, tomará forma, se extenderá a través de tus decisiones, tus palabras, tus elecciones diarias. Dios activa en ti comienza a moldear lo que experimentas fuera de ti. Ese es el verdadero impacto. No se trata de religiosidad, se trata de una verdadera transformación. Se trata de liberarte de la imagen distorsionada que el mundo te ha dado y devolverte la identidad que el cielo siempre te ha prometido. Y si todo esto te hace sentido, si esta conversación resuena en tu interior como si fuera Dios mismo, recordándote lo que ya sabías pero habías olvidado, entonces escribe la palabra transformación en los comentarios. Esto no es solo una respuesta emocional,
es una señal de alineación. Algo ya se está moviendo dentro de ti. Es fácil creer mentiras cuando se disfrazan de lógica, cuando todo a tu alrededor parece detenerse, cuando las puertas no se abren, cuando incluso lo que una vez tuvo sentido empieza a perder su color. El enemigo susurra lentamente, con una voz que imita incluso tus propios pensamientos. Dios ya no está contigo, y ahí reside el peligro, porque la mentira más efectiva no es la descarada, sino la que se asemeja a la verdad que temes afrontar. Es la que llega cuando ya estás emocionalmente cansado, vulnerable, solo pidiendo una señal para seguir adelante. Y el enemigo lo sabe, observa tras bambalinas, sabe cuándo usar tus debilidades como trampas, sabe que has estado esperando, que has estado orando, que te has estado resistiendo con lo que aún te queda. Y cuando no ves la respuesta que deseas, empiezas a cuestionarte si aún estás en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es cuando las mentiras se instalan. Ya no eres digno. Perdiste el momento oportuno. Nada cambiará. Pero estas frases no vienen acompañadas de gritos. Vienen en forma de pensamientos recurrentes, sensaciones sutiles, pequeñas entregas internas. Pero déjame recordarte algo que quizás el cansancio te ha hecho olvidar. El silencio de Dios nunca es negligencia, es entrenamiento. El cielo nunca está ausente, te observa, y mientras pensabas que estabas solo, Dios te moldeaba, te preparaba para algo que requiere una estructura emocional y espiritual más fuerte que la que tenías antes. Por eso la respuesta aún no ha llegado, porque lo que Él está construyendo es más grande de lo que imaginas. Y si te lo hubiera dado antes, habrías vivido con miedo, inseguridad y duda. Pero ahora, Él te está enseñando a caminar con autoridad. No es cierto que Dios te haya olvidado. Es una construcción emocional basada en circunstancias visibles, pero la fe no se basa en lo que ven los ojos. Nace en lo invisible, crece en el silencio y madura en la oscuridad. Y es precisamente en este espacio donde el enemigo ataca con más fuerza, porque sabe que si comprendes lo que realmente sucede tras bambalinas, si te das cuenta de que estás siendo fortalecido y no rechazado, todo cambia. Tu postura cambia, tu perspectiva cambia, tu camino cambia. Y cuando cambias por dentro, nada externo puede paralizarte. El enemigo necesita que descreas de ti mismo para poder detenerte, porque no tiene el poder de cerrar las puertas que Dios ha abierto, pero puede convencerte de que dejes de llamar, y cuando dejas de hacerlo, Él gana sin que tengas que esforzarte. Por eso las mentiras son tan convincentes, porque se alimentan de tu miedo, de tus frustraciones acumuladas, de las comparaciones que haces con la vida de los demás. Pero lo que no sabes es que mientras miras lo que no tienes, Dios se encarga de lo que nadie más puede ver, lo que necesitas ser antes de tenerlo. El tipo de persona que puede soportar lo que viene. Y hay algo aquí que debe decirse muy claramente. Dios sigue escribiendo tu historia. Ningún dolor experimentado ha sido en vano. Ninguna lágrima derramada ha pasado desapercibida. Ninguna oración sincera ha sido ignorada. Simplemente está escribiendo con más cuidado las páginas que marcarán tu punto de inflexión. Por eso hay silencio. Por eso hay una pausa. Porque lo que Él está preparando tiene un impacto. Va más allá de lo que, y cuando llegue, incluso los días en que creías ser ignorado cobrarán sentido. La gran verdad oculta que el enemigo intenta ocultar es que el silencio de Dios fue la mayor señal de que te tomaba en serio. Confió en que resistirías esta vez. Creyó en ti incluso cuando ya no creías en Él. Y ahora está desmintiendo estas mentiras una a una. Está destruyendo la narrativa de fracaso que el enemigo sembró en ti. Porque no eres el error que cometiste. No eres el tiempo que pasó. No eres el cansancio que cargas. Eres la respuesta viviente a una promesa que aún se cumple. Así que, si alguna de estas mentiras ha intentado afianzarse en ti, si en algún momento pensaste que te habían dejado fuera, escribe la palabra preparación
en los comentarios, porque al nombrar el proceso, debilitas la mentira. Y nombrar este tiempo como preparación es declarar que crees en lo que se está generando, incluso antes de ver el resultado. El desierto nunca parece justo cuando estamos en medio de él. Es un entorno árido, sin respuestas, donde todo parece demasiado tranquilo, demasiado silencioso, demasiado vacío. Pero pocos comprenden que el desierto es, de hecho, un lugar estratégico. Es a donde Dios nos lleva, no para castigarnos, sino para separarnos del ruido y la confusión que nos moldeaban sin que nos diéramos cuenta. Porque cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, la única voz que realmente queda es la suya, y es en esta escasez que Él revela lo que necesita ser limpiado, lo que ya no sirve, lo que nos retiene por dentro y nos impide crecer. Es en el desierto donde se revelan las cargas. Lo que has estado acumulando en tu interior comienza a molestarte de una manera que ya no puedes ignorar. Emociones que has guardado demasiado, heridas que jurabas haber superado, decisiones sin resolver, autosabotaje silencioso. Todo esto aflora cuando el escenario se vuelve árido. No porque Dios quiera exponerte, sino porque quiere liberarte. Y para eso, necesita que veas con claridad lo que has estado ocultando, incluso de ti mismo. No hay forma de reconstruirte cargando con los escombros de etapas pasadas. Este lugar de escasez no es el final del camino. Es el comienzo de una transformación. Es donde empiezas a ver las cosas con otros ojos, donde tu mentalidad empieza a reestructurarse, donde el orgullo da paso a una dependencia total de Dios. También es el lugar donde muchos se dan por vencidos porque creen que Dios ha dejado de obrar, cuando en realidad es allí donde está más cerca. Pero Él no grita en el desierto, susurra. Y solo quienes deciden detenerse, agachar la cabeza y escuchar pueden oírlo. El dolor que causa el desierto tiene un propósito, porque solo reconoces lo que necesita cambiar cuando ya no puedes ocultar lo que sientes. Dios permite el desierto porque te ama demasiado como para dejar que te desvíes. Él sabe lo que llevas en tus decisiones, en tus relaciones, en tus pensamientos más ocultos. Él sabe cuándo sigues caminando, pero por dentro te detuviste hace mucho tiempo, y entonces te quita las muletas, elimina los atajos, cierra algunas puertas, porque sabe que solo te detendrás y mirarás hacia adentro cuando ya no quede ningún lugar a donde escapar. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a ver que lo que parecía un castigo era en realidad una protección, que el dolor que experimentaste no era señal de desprecio, sino de preparación, y que lo que Dios te quitaba no era para dejarte con menos, sino para hacerte más ligero, más puro, más fuerte. Él sabe que ciertas promesas que llevas dentro no se pueden dar a alguien que aún está preso en tu interior. Por eso, el desierto no se trata de limitarte, sino de liberarte. En este tiempo de aparente sequía, Dios te enseña a vivir por fe y no por sensaciones. Te muestra que no siempre habrá aplausos ni confirmación visible, pero sí habrá dirección. Te forma en secreto, fuera de la vista, tras bastidores, pero con un impacto que explotará cuando llegue el momento oportuno, porque nadie sale del desierto de la misma manera que entró. Lo que parecía matarte es precisamente lo que te preparará. El desierto revela lo oculto de tu camino, te muestra dónde están los nudos, dónde aún falta perdón, donde aún hay resistencia. Te confronta con las verdades ocultas que bloqueaban tu entrega. Y esto duele, porque empiezas a verte con honestidad. Pero ahí es donde Dios interviene con su gracia, porque Él no te revela lo que necesita ser quitado para avergonzarte. Lo muestra para que puedas sanar. Te expone para que puedas liberarte. Te permite enfrentar lo que está mal para que, esta vez, el cambio sea real y no solo superficial. Lo que se elimina en este proceso no forma parte de tu identidad, sino de tu limitación. Y Dios solo quita lo que ya no forma parte de tu propósito. Hay dolor que cargaste como parte de tu ser,
pero ahora se está desgarrando porque ya no encaja con la nueva etapa que está por comenzar. Lo que te agobia ya no encaja. Lo que te detiene ya no te define. Lo que duele ya no tiene cabida. Estás siendo podado, no rechazado. Estás siendo alineado, no olvidado. Porque quienes son elegidos pasan por ajustes, y los ajustes más profundos siempre ocurren fuera de la vista, en silencio, en el desierto. Pero todo esto está construyendo en ti la madurez necesaria para sostener lo que viene después. Porque lo que Dios tiene para derramar en tu vida requiere estructura emocional, claridad de identidad, autocontrol y discernimiento espiritual. Y todo esto se está formando ahora, justo donde creías que solo estabas sobreviviendo. Si esto te parece lógico, escribe la palabra desierto en los comentarios, porque cuando reconoces dónde estás, activas el proceso con conciencia. Y cuando nombras la estación, también empiezas a ver la dirección. ChatGPT dijo: cuando pensamos en el propósito, solemos imaginar algo grandioso, lleno de luz, aplausos y confirmación. Pero lo que la mayoría olvida es que, antes de toda gran revelación, hay un proceso silencioso y, a menudo, doloroso. José es un claro ejemplo de ello. Recibió una promesa siendo aún joven, vio en sueños lo que Dios haría, pero entre el sueño y el trono hubo rechazo, acusación injusta, abandono, silencio y encarcelamiento. Años de espera sin entender por qué. Años de ver cómo se cerraban las puertas, sin saber que, en lo invisible, Dios estaba construyendo la llave del palacio. José fue encarcelado por algo que no hizo. Quienes prometieron ayudarlo, lo olvidaron. Y sin embargo, Dios estuvo con él. No lo sacó de la celda inmediatamente, sino que lo moldeó dentro de ella. Porque el palacio requiere más que talento. Requiere carácter, madurez y discernimiento. Y todo esto se construyó en prisión. Fue allí, sobre el duro suelo de la injusticia, donde José aprendió a lidiar con sus sentimientos, a servir incluso sin reconocimiento, a confiar incluso sin comprensión. Y esta es la clase de transformación que Dios realiza en aquellos a quienes realmente quiere usar. Lo que te frena hoy puede ser precisamente lo que te está conectando con algo más grande. La prisión que sientes, ya sea emocional, espiritual o incluso circunstancial, puede ser el terreno donde Dios te está fortaleciendo desde dentro. Porque antes de darte visibilidad, necesita asegurarse de que estés listo para afrontarla. Y eso implica romper viejos patrones, corregir mentalidades, tratar el dolor oculto y forjar una confianza que no depende del escenario, sino de la presencia. José no tenía atajos. Tuvo revelaciones que parecían contradecir la realidad, pero fue fiel. Mantuvo su corazón íntegro, incluso cuando la gente lo dejaba destrozado. Y fue precisamente esta fidelidad en las cosas pequeñas, en lo oculto, en lo aparentemente insignificante, lo que allanó el camino para su ascenso. Porque Dios no solo sacó a José de la cárcel, sino que lo nombró gobernador de Egipto. Y lo mejor de todo, cuando llegó el momento, nada ni nadie pudo detenerlo. Mentira en su contra, ninguna puerta cerrada, ninguna espera excesiva pudo retrasar el plan de Dios. Porque cuando el propósito se alinea con la preparación, la promesa se cumple con gran impacto. Quizás te sientas como José en uno de sus peores días hoy, solo, traicionado, incomprendido. Pero mira, incluso este escenario es parte del plan de Dios. No se trata de castigo, se trata de alineamiento. José fue puesto en el lugar correcto, en el momento correcto, con las habilidades correctas, habilidades que solo desarrolló gracias a lo que vivió. Aprendió a interpretar los sueños de los demás, mientras esperaba que el suyo se hiciera realidad. Y esa es una clave poderosa: servir en medio del dolor, sin perder la fe en lo que Dios ha prometido. Puede que estés atrapado por fuera, pero Dios te está liberando por dentro. Y es esta liberación interna la que sustenta lo que está por venir.
porque no tiene sentido estar en el trono con el corazón aún atado por heridas, traumas, comparaciones, orgullo o miedo. Dios quiere liberarte por completo y empieza donde nadie ve, en los lugares silenciosos, tras bambalinas, en los pensamientos que nunca has verbalizado, en las heridas que crees haber superado, pero que aún moldean tus reacciones. Él te está preparando para gobernar territorios que hoy ni siquiera puedes imaginar. Esta es la lógica del reino. Primero, el cautiverio, luego el mandato, primero el desierto, luego la tierra prometida, primero el silencio, luego la voz. Y mientras tanto, Él obra en ti profundamente, para que cuando llegues, sepas cómo permanecer, porque llegar sin preparación es fácil. Permanecer con constancia es para quienes han sido moldeados, y tú estás siendo moldeado. Cada lágrima que cayó en silencio, cada noche que terminó sin respuesta, cada decisión difícil tomada con fe, todo esto construye un cimiento firme. Así que, si en algún momento te has preguntado por qué Dios permitió que sufrieras tanta injusticia, recuerda a José. Recuerda que lo que parecía el final fue solo un capítulo necesario, y que cuando Dios actúa, convierte a un ex prisionero en el nombre más respetado después del rey. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana será el testimonio que abrirá a otras personas, porque quienes pasan por la cárcel con un corazón limpio tienen la autoridad para sanar. Y quizás por eso el proceso fue tan intenso para ti, porque el propósito también lo es. Si esta historia te hizo ver algo sobre lo que estás pasando, si te identificaste con este viaje silencioso de preparación, escribe la palabra propósito en los comentarios, porque cuando reconocemos que hay un significado mayor detrás de todo, incluso lo doloroso empieza a tener sentido. La apertura que Dios está obrando en tu vida va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. No se trata simplemente de puertas que se abren, caminos que se ensanchan o oportunidades que surgen del exterior. Lo que está sucediendo ahora es más profundo. Es como si Él estuviera poniendo su mano en áreas que ni siquiera recordabas que existían. O tal vez sí, pero aprendiste a ignorarlas porque te dolían demasiado. Dios va directo a donde el tiempo se ha detenido dentro de ti, donde las emociones se han congelado, donde los traumas han construido muros, donde las heridas se han arraigado tan profundamente que ya no te preguntas si necesitaban salir. Hay partes de nuestro corazón que cerramos como quien cierra una puerta con llave, temeroso de que al abrirla, todo se derrumbe. Quizás hayas seguido adelante con tu vida, tomado nuevas decisiones y comenzado de cero por fuera, pero por dentro, algunas cosas se han bloqueado, y lo que nadie más vio, Dios ahora lo ve. Él está penetrando en las capas más profundas, donde los bloqueos espirituales ocurren silenciosamente. Es ese lugar donde las oraciones ya no fluyen, donde la fe se vuelve pesada, donde la sensibilidad espiritual se desvanece gradualmente. No porque ya no creas, sino porque estás cansado de insistir cuando nada parece responder. Y es precisamente en este punto que Dios actúa con mayor precisión, porque su desbloqueo no es superficial. No solo viene a aliviar el síntoma, sino que trata la causa. Y cuando Dios decide tocar un bloqueo espiritual, no pregunta si estás listo, porque la mayoría de las veces nunca nos sentimos listos. Deseamos alivio, pero no siempre estamos dispuestos a revivir lo que necesita ser sanado. Pero Dios es amor y también es fuego. Él entra, limpia, quémalo, que embriaga y restaura la ligereza donde antes había pesadez. Hay áreas de tu alma que han permanecido latentes porque en algún momento creíste que era mejor enterrar que sentir, mejor callar que intentar explicar, mejor olvidar que afrontarlo. Y durante mucho tiempo, esto incluso pareció funcionar, pero ahora estas áreas están volviendo a la superficie porque Dios quiere restaurarlas. Porque mientras mantengas ocultas estas partes de tu historia, tu espíritu nunca fluirá por completo. Siempre habrá una parte atascada,
como si estuvieras conduciendo con los frenos puestos. Y Dios ya no quiere eso para ti. Este desbloqueo es una invitación a reconciliarte con tu propia esencia. Es Dios diciéndote: ya no necesitas ocultar quién fuiste, lo que viviste, lo que sentiste. Yo lo sé todo y aún así sigo aquí. Y es precisamente por eso que sanaré lo que has intentado soportar solo durante tanto tiempo. Esta es la clase de sanación que no se manifiesta en los primeros días. Es silenciosa, pero poderosa. Comienza con un nuevo pensamiento, un llanto diferente, una oración que finalmente sale del pecho después de meses de silencio. Y poco a poco, el alma comienza a respirar de nuevo. Recuerda que hay espacio para empezar de nuevo, incluso con cicatrices. Quizás haya recuerdos que ya no mencionas, palabras que escuchaste y nunca olvidaste, cosas que te hicieron o que te hiciste a ti mismo, que crearon una capa de culpa, vergüenza y desvalorización. Y todo esto se mantuvo oculto, reprimido. Pero el Espíritu Santo no ignora lo que te detiene. Te ama lo suficiente como para tocarte donde duele, aun sabiendo que al principio puedes resistirte. Y te conoce tan bien que sabe el momento exacto para hacerlo. Quizás ese momento sea ahora. Quizás esta palabra que estás escuchando sea la llave que empieza a abrir una puerta que ha estado cerrada durante años. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Es que no necesitas forzar nada. No necesitas apresurarte. No necesitas entenderlo todo, porque el actuar de Dios es suave y preciso. Él abre con una palabra, sana con un recuerdo reinterpretado, transforma con una simple decisión que tomas en el silencio de tu habitación. Dios, ya no quiero vivir así. Y esta entrega, por pequeña que parezca, tiene el poder de liberar algo enorme dentro de ti, algo que ha estado esperando demasiado tiempo, una nueva fe. Una visión clara, un coraje que creías haber perdido. Este tipo de liberación no es ruidosa, es profunda. Y cuando sucede, te das cuenta de que el verdadero cambio comienza desde adentro. Empieza cuando dejas de protegerte de Dios y empiezas a confiar plenamente en Él. Porque a veces el mayor obstáculo entre tú y lo nuevo no es el enemigo, ni el mundo, ni los demás. Es el miedo a abrir tu corazón de nuevo y experimentar lo que realmente te sana. Pero Dios te llama a esto, a una entrega más auténtica, a sumergirte sin reservas, porque Él sabe que no naciste para vivir estancado, atrapado en repeticiones, preso en viejos ciclos. Naciste para ser libre, ligero y lleno de propósito. Así que, si todo esto te conecta con algo que has experimentado o estás experimentando ahora, escribe la palabra liberación en los comentarios, porque reconocer que necesitas liberarte es la primera señal de que algo se mueve en tu interior. Y mira, quizá ni siquiera te has parado a darte cuenta, pero ya no eres la misma persona, aunque todavía duela, aunque la respuesta no haya llegado como esperabas. Aunque ciertas cosas sigan sin explicación, algo dentro de ti ya ha empezado a cambiar. Tu forma de sentir, de reaccionar, de ver las situaciones, todo esto ya lleva las marcas de un proceso mucho más profundo de lo que imaginabas. Y no pasaste por todo esto en vano. Nada fue en vano. Ni las lágrimas silenciosas, ni la oración contenida, ni el tiempo de espera que parecía eterno. Hay algo en ti hoy que antes no existía. Quizás sea más sensibilidad espiritual, quizás sea más resiliencia emocional, quizás sea simplemente la conciencia de que, a pesar de todo, sigues aquí, de pie. Y eso en sí mismo dice mucho, porque solo quienes pasan por el fuego sin quemarse por dentro comprenden el valor de cada pequeña victoria. No solo sobreviviste, sino que te transformaste. Puede que aún no veas la totalidad de este cambio, pero está ahí, vivo, activo, creciendo silenciosamente. ¿Conoces esa sensación de que te preparan para algo más grande, pero no puedes ver qué es? Esa sensación de que el dolor que sentiste tiene un propósito, aunque aún no esté claro. Esto es Dios revelándote, poco a poco,
porque lo que Él está construyendo en ti tiene un impacto. Es como si Él estuviera fortaleciendo la estructura antes de levantar el edificio, porque no basta con tener altura, necesitas tener cimientos, y tus cimientos se refuerzan con verdades profundas, decisiones conscientes y experiencias reales, cosas que no vienen de afuera, sino de adentro, y eso es lo que hace que todo sea más real. Tu camino es, y aunque a ojos de los demás parezcas estar estancado, hay un movimiento interior que nunca se detiene. Hay una fuerza silenciosa que te impulsa hacia adelante, una fe que, incluso cuando se tambalea, se mantiene firme, un hilo de esperanza que se niega a romperse, y todo esto es señal de que estás en un proceso mucho más valioso de lo que imaginas, porque a Dios no solo le interesan tus resultados, Él está moldeando en quién te estás convirtiendo a lo largo del camino. Ya no aceptas las mismas cosas, ya no encajas en lugares que antes te parecían cómodos, ya no te engañas con las mismas distracciones. Esto es señal de que tu conciencia se está elevando. Tu percepción es más aguda, has empezado a percibir sutilezas espirituales, a escuchar con más atención, a discernir con mayor claridad. Estas son evidencias de lo que están haciendo en ti, una nueva versión, una mentalidad más firme, una madurez inalcanzable, una perspectiva más clara y profunda, más conectada con lo que realmente importa. Y lo más curioso, y quizás incluso sorprendente, es que todo esto comenzó cuando creías estar perdiendo, cuando te sentías en tu punto más bajo, cuando creías que nadie veía tu dolor, cuando pensabas en rendirte. Fue allí, en la oscuridad, que la luz empezó a surgir desde dentro. No una luz ruidosa, llena de promesas inmediatas, sino una luz constante que te reconforta, que te guía, que te ilumina lo suficiente como para dar otro paso. Y es este paso el que importa, uno a la vez, sin prisas, sin presiones, solo con la verdad. No importa si aún quedan cicatrices, no son marcas de debilidad, sino de superación. Son el recuerdo de lo que superaste en silencio, de lo que enfrentaste sin público, de lo que lloraste solo, pero que Dios vio. Y ver estas marcas como parte de tu fortaleza es una de las mayores señales de que algo en tu interior ha cambiado de verdad. Porque solo quienes han pasado por el dolor y han permitido que genere un propósito pueden mirar atrás y estar agradecidos, incluso sin comprenderlo todo. Y si al leer todo esto sentiste que este proceso es un retrato de lo que has estado viviendo, si en algún momento reconociste que ya no eres quien eras, escribe la frase aquí en los comentarios: algo en mí ya ha cambiado, porque cuando verbalizas lo que sucede en tu interior, esta verdad se fortalece. Llega un punto en el que intentar controlarlo todo solo lo hace más pesado. Y quizá te encuentres justo en ese momento, intentando resolver problemas, guardando las apariencias, intentando sobrellevarlos, intentando ser fuerte, pero por dentro casi te quedas sin aliento. Pero hay algo que debe decirse muy claramente: no fuiste creado para vivir en constante esfuerzo. Dios no te llamó a sobrevivir en silencio, sino a vivir en plenitud. Y esto no sucede cuando tienes el control de todo, sino cuando tienes la valentía de soltar. Hay batallas que no se pretendían ganar con fuerza, sino con entrega, porque cuando insistes en controlar algo que ya no tiene solución, bloqueas los flujos espirituales que solo se activan cuando te rindes. Y por contradictorio que parezca, a veces la decisión más poderosa que puedes tomar es simplemente decir: Dios, ya no puedo con esto solo. Esto no es debilidad, sino madurez. Es en ese momento que dejas de aguantar y empiezas a vivir con más ligereza, más sinceridad y más veracidad. Soltar el control no significa rendirse, sino confiar. Confiar en que el Padre sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes. Que Él ve el panorama completo, mientras que tú solo ves la parte oscura del camino. Que Él ya se adelantó, allanando el camino donde tú solo ves arena seca, y que todo lo que te agobia hoy
Él está dispuesto a cargarlo, si se lo permites, porque soltar comienza precisamente en este punto, cuando reconoces que ya no necesitas cargar el mundo sobre tus hombros para demostrar tu fuerza, cuando comprendes que hay una fuerza mayor esperando tu permiso para actuar con libertad. Permitirse liberarse es un acto de valentía. Es decidir abrirse a la sanación, aún sabiendo que al principio puede doler un poco. Es afrontar los recuerdos que has guardado por miedo a revivirlos. Es dejar que Dios mueva las estructuras internas, los pensamientos que se han convertido en verdades, los patrones que se repiten sin explicación. Es aceptar que para que entre lo nuevo, lo viejo debe irse, que para que el río fluya hay que quitar la piedra, y que a veces la piedra es el miedo, el orgullo, la necesidad de controlarlo todo solo. Hay personas que pasan la vida esperando algo que ya les ha sido dado, pero no pueden acceder a ello porque siguen intentando hacerlo a su manera. Y quizás ese sea tu caso. Quizás lo que buscas ya está frente a ti, pero aún hay algo que te impide tocarlo, vivirlo, sentirlo. Y esta barrera no es externa, es interna. Por eso la invitación de Dios hoy es tan directa. Déjame entrar, déjame guiarte, déjame hacerlo de una manera que nunca antes has intentado. Porque es en este permiso que todo comienza a cambiar. Necesitas liberarte de la idea de que solo vales si lo haces todo. Hay belleza en ser vulnerable ante Dios. Hay libertad en admitir que lo necesitas. Hay alivio en decir: estoy cansado de luchar solo, porque cuando sueltas, Él te sostiene. Cuando te rindes, Él actúa. Cuando te retiras, Él avanza. Dios no espera tu perfección, espera tu entrega, porque es en la entrega que Él construye. Es en el lugar donde sueltas comienza a construir lo que realmente te sostendrá. Y es curioso cómo, en el fondo, ya sabemos que estamos estancados. Lo sentimos. Ya no podemos orar como antes. Ya no encontramos alegría en las pequeñas cosas. Empezamos a desconectarnos de lo que antes era una fuente de vida y seguimos intentando forzar una normalidad que ya no existe. Pero hoy, Dios te llama a romper este ciclo, a dejar de fingir que todo está bien y simplemente decir: quiero liberarme. No porque necesites ser perfecto, sino porque estás dispuesto a experimentar algo más real, más ligero, más pleno. Este no es un proceso que ocurre con prisas, es profundo, es íntimo, se da por capas, pero todo comienza con un simple permiso, con un corazón dispuesto, con un gesto pequeño pero lleno de verdad. Y si en este momento sientes que estás listo para esto, si algo en tu interior se siente conmovido, escribe aquí en los comentarios la palabra "me rindo", porque cuando declaras sinceramente lo que estás listo para soltar, el cielo empieza a mover lo que nunca pudiste cambiar por ti mismo. ChatGPT dijo: hay momentos que no necesitan explicación, solo silencio, un silencio diferente, uno que no te agobia, sino que te abraza, que no te asusta, sino que te tranquiliza. Es en este silencio donde Dios habla más fuerte, no con truenos ni con señales llamativas, sino con un susurro suave y firme, como alguien que ya conoce todos los secretos de tu corazón y sigue diciéndote: déjame entrar. Y esta petición suya no es una exigencia, es una invitación a empezar de cero, a desbloquear todo lo que se ha ido acumulando con el tiempo, con frustraciones, con cicatrices que ni siquiera sabías que seguían ahí. ¿Puedes sentir esa caricia suave? ¿Esa inquietud que despierta lugares que ya no recuerdas? Es Dios llamando a la puerta de tu alma. Y no llama para llamar la atención, llama porque respeta, porque no invade. Espera a que lo permitas, a que reconozcas que este es el momento adecuado para abrirte, porque solo tú sabes cuánto has guardado. Solo tú comprendes las defensas que has construido a lo largo del camino. Y Dios sabe que no puedes deconstruir todo esto apresuradamente. Por eso se acerca a ti lentamente, con paciencia, con amor, con intención. Déjame limpiarlo, dice, no como quien culpa a la suciedad,
sino como quien conoce el valor que se esconde bajo tanto polvo emocional. Porque sí, hay cosas que se han ido acumulando y que te han hecho perder la fe en ti mismo. Palabras que te han marcado como heridas, situaciones que te han congelado por dentro, promesas que esperabas de personas que nunca llegaron. Y todo esto se ha convertido en un obstáculo silencioso entre tú y lo que Dios aún quiere hacer. Pero hoy te pide, déjame abrirlo. Quiere traspasar las puertas interiores, tocar los lugares a los que nadie más tiene acceso y hacer una reconstrucción completa, no de la fachada, sino de la esencia. A veces nos acostumbramos tanto al dolor que empezamos a vivir con él como si fuera parte de nuestra identidad. Te despiertas, trabajas, hablas con la gente, sonríes, pero dentro llevas un peso constante, ansiedad que no desaparece, duda que insiste en quedarse, tristeza que aparece sin motivo, y todo esto que ya has normalizado, Dios quiere eliminarlo. Él no quiere que simplemente funciones, Él quiere que vivas con libertad, con claridad, con un alma ligera. Él te dice, ya no tienes que ocultarme esto, y quizás esa es la frase que más necesitabas escuchar hoy, porque hay dolores que creías que ni siquiera a Dios le importaban. Hay cosas que guardabas tan bien que empezaste a pensar que ni siquiera Él las recordaba. Pero Él sí las recuerda, y más que eso, Él lo siente contigo, porque Dios no es un espectador distante, es un Padre presente que llora contigo cuando ya no puedes orar, que te toma de la mano incluso cuando te alejas, que sigue diciéndote, estoy aquí, incluso cuando lo ignoras por miedo, dolor o cansancio. Esta conversación, esta presencia, este toque, nada de esto es casualidad, es una respuesta a esa petición que hiciste en silencio, a esa oración que salió suavemente, casi sin fuerza, a ese pensamiento que tuviste antes de dormir, deseando un cambio pero sin saber por dónde empezar. Dios escuchó y Él está aquí ahora diciendo, ya he empezado. Y cuando empieza, termina. Él no empieza una obra en vano. No despierta un proceso solo para dejarte a medias. En ti Él está moviendo algo. Es porque hay algo precioso que se está restaurando. Pero para que esto continúe, necesitas decir que sí. Un sí sincero, aunque tímido. Un sí con miedo, pero con ganas de sanar. Porque el sí que Dios necesita no es perfecto, es verdadero. Y cuando ofreces este sí, Él entra, renueva, reconstruye. Y te das cuenta poco a poco de que el dolor que parecía permanente empieza a dar paso a la esperanza, que la parte que estaba estancada empieza a ganar movimiento, que el espacio donde solo había angustia empieza a ser ocupado por algo nuevo. Si esta parte del video te conmovió de una manera diferente, si sientes que Dios realmente te está susurrando algo ahora mismo, escribe la frase aquí en los comentarios. Abro la puerta, porque cuando declaras esto con un corazón dispuesto, incluso sin entenderlo todo, es suficiente para que algo realmente comience a suceder. Cuando todo a tu alrededor parece seco, cuando tu corazón se cierra y tus pensamientos se repiten sin salida, es difícil creer que algo nuevo pueda nacer, pero es precisamente ahí, en este terreno donde nada parece fértil, que Dios elige sembrar sus promesas, porque Él no depende de condiciones ideales, transforma lo imposible en testimonio, y por eso dejó palabras tan poderosas registradas en Isaías 43:19. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, aún en el desierto brotarán aguas. Este no es solo un versículo bonito, es una revelación, es el anuncio de un movimiento invisible que ya ha comenzado dentro de ti, aunque por fuera todo siga pareciendo igual. Quizás estés mirando tu vida ahora mismo y pienses, no veo que nada suceda, pero Dios no dijo que lo haría cuando lo vieras, dijo que lo haría, punto. Él está diciendo, lo estoy haciendo, aunque aún no lo veas, aunque las señales sean pequeñas, aunque parezca que solo estás sobreviviendo, porque así es exactamente como el agua empieza a fluir en el desierto. Silenciosa, silenciosa, pero implacable. Y cuando empieza a fluir, nadie
puede detenerla. Cuando Dios decide hacer algo nuevo, ni siquiera las cicatrices del pasado tienen el poder de detenerlo. Este versículo es más que consuelo. Es un reajuste de tu mentalidad. Es como si Dios intentara reprogramar lo que crees sobre ti mismo, sobre el tiempo, sobre el proceso, porque quizás te hayas acostumbrado al dolor, a la espera, a la escasez. Pero Él dice, esto no es para siempre. Estoy creando algo nuevo, y esta renovación no solo ocurre en el entorno, comienza en tú, brota de donde parecía muerta, y ahí es donde verás la transformación, no forzada, no fabricada, sino real. Lo que antes era una carga ahora se convierte en una lección. Lo que antes era silencio ahora se revela como preocupación. Lo que antes era un desierto, ahora es el lugar donde Dios está creando una nueva fuente. Y esta fuente no solo trae mejores circunstancias, sino que te conviertes en alguien más fuerte, más ligero, más lleno de fe. Porque al final, el verdadero milagro solo lo que Dios hace por fuera, sino lo que construye por dentro. Es verte sonreír de nuevo, orar con verdad, respirar con paz, amar con integridad, caminar sin miedo. Y todo esto comienza con esta promesa: yo hago nuevo. No importa cuánto tiempo pasaste en el desierto, ni siquiera importa cómo llegaste allí. Lo que importa ahora es lo que están haciendo. Y si Dios dice que incluso en el desierto brota agua, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? Porque Él es experto en embellecer lugares olvidados. Crea caminos donde solo había arena, transforma lágrimas en canciones, y por eso quiere que recibas esta palabra como una llave que abre no solo nuevas posibilidades, sino una nueva forma de vivir, más limpia, más ligera, más fuerte, y sobre todo, más llena de fe. Esta fe ya está dentro de ti, aunque sea pequeña, una fe que puede haber sido herida, cansada, puesta a prueba, pero que aún late. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca dejó de creer en ti. Vio todo lo que enfrentaste. Vio los días en que contuviste las lágrimas solo para no desmoronarte frente a los demás. Vio los momentos en que pensaste en rendirte, pero decidiste seguir adelante. Y fue precisamente en esos momentos que comenzó a escribir la parte más hermosa de tu historia, la parte en la que serías reconstruido. Este versículo de Isaías no pretende animarte superficialmente. Su propósito es sacudirte el polvo del alma, recordarte quién eres cuando confías, incluso sin ver, porque la verdadera fe no se basa en pruebas visibles, sino en promesas eternas. Y esta promesa es clara: estoy haciendo algo nuevo. Lo nuevo no es teoría, es un proceso, está en marcha. Y estás llamado a notar las primeras señales, porque cuando Dios comienza algo, lo termina. Y cuando declara que hará brotar la vida en el desierto, lo único que necesita es que creas. Si esta palabra te llegó como una señal, como un recordatorio del cielo, escribe aquí en los comentarios: Dios está haciendo algo nuevo. Cuando declaras lo que crees, incluso en silencio, se convierte en una verdad dentro de ti. Hay momentos que catalogamos como el final sin darnos cuenta de que, en realidad, son solo el comienzo de una nueva etapa. Porque cuando algo termina de forma abrupta, inesperada o dolorosa, la sensación inmediata es de pérdida. Es como si la vida hubiera interrumpido el flujo y te hubiera arrebatado algo que parecía esencial. Pero Dios ve tras bambalinas. Él ve lo que hay tras bambalinas, lo que sucedería si continuara, lo que te impedía vivir lo que Él realmente preparó. Y muchas veces por eso permite que ciertas cosas se derrumben, no para castigarte, sino para liberarte. ¿Cuántas veces has visto terminar una relación, un ciclo profesional, una oportunidad de escaparse, y has pensado, ahora todo se ha derrumbado? Pero luego, con el tiempo, te diste cuenta de que ese final fue un punto de inflexión. Lo que dolía pero pasaba dio paso a algo más auténtico, más ligero, más acorde con lo que necesitabas. Porque Dios no desperdicia el dolor, no desecha un final.
lo transforma en la base de algo más sólido. Y por eso sus nuevos comienzos no vienen envueltos en celebración, sino en silencio, entrega y confianza. Quizás estés pasando por este mismo momento, mirando algo que terminó y tratando de entender por qué, tratando de reconstruir algo que ni siquiera debería continuar. Pero la verdad oculta, que a menudo solo entendemos después, es que Dios solo abre el camino cuando está a punto de construir algo nuevo. Él no rompe lo bueno, interrumpe lo que te ata, incluso si aún no te has dado cuenta de cuánto te retenía. Y lo hace con amor, incluso cuando su amor parece demasiado duro. Hay finales que son liberaciones, hay pérdidas que son podas, hay despedidas que son liberaciones silenciosas. Y cuando Dios permite el final, no es porque lo que te prometió haya terminado, sino porque quiere que comiences de nuevo de la manera correcta. Es como si dijera, has llegado hasta aquí con lo que tenías, pero lo que viene requiere otra estructura, otro nivel de comprensión, otra disposición de tu corazón. Y para que esto suceda, ciertas cosas deben desaparecer, no por malicia, sino por cariño. ¿Has notado alguna vez cómo el mayor crecimiento en tu vida ocurrió después de los momentos en que te sentiste en tu punto más bajo? Esas fases en las que creías no poder manejarlo, pero que terminaron madurándote de una manera que ninguna otra experiencia pudo, porque es en este punto de ruptura, donde todo parece fuera de control, que Dios se presenta como sustento. Él demuestra que, incluso cuando todo parece fallar, Él permanece. Incluso cuando no hay lógica, Él sigue siendo la guía. Incluso cuando lo pierdes todo, Él sigue siendo todo. Y esto cambia tu perspectiva sobre tus fines. Empiezas a comprender que el final de tu plan puede ser el comienzo del suyo, que cerrar una puerta puede ser una protección disfrazada, que la espera que odiabas vivir fue, de hecho, un tiempo sagrado donde Él te libró de tomar malas decisiones. Y cuando esta conciencia despierta, empiezas a caminar con más ligereza, con más confianza, incluso ante la incertidumbre, porque entiendes que Dios no trabaja para complacerte, sino para alinearte con su propósito. A veces Él permite que algo se rompa, no porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que si sigue así, te destrozará por dentro. Así que interviene. Y sí, duele, pero este dolor es como el de una cirugía, profundo, puntual, necesario. Y después llega la sanación, llega la claridad, llega la ligereza de finalmente estar en el camino correcto, con el peso correcto, con las personas correctas. Y te das cuenta de que lo que parecía el final era solo Dios diciéndote: ahora estás listo para emprender el camino correcto. Así que, si estás pasando por una etapa en la que todo parece desmoronarse, si algo ha llegado a su fin y aún intentas comprender qué hace Dios con ello, escribe esta frase aquí en los comentarios. Este final es mi nuevo comienzo, porque cuando empiezas a declarar que crees en el propósito, incluso en medio de la pérdida, el cielo responde con un movimiento. Y este movimiento ya ha comenzado dentro de ti. ChatGPT dijo: Dios te está dando una palabra que no viene a apaciguar tu ego, sino a activar tu espíritu. Es un mensaje que llega con autoridad, no porque lo hayas ensayado, sino porque viene directamente del cielo, lleno de verdad, con un destino claro. Él conoce cada detalle de lo que has estado enfrentando, los conflictos que nadie ve, el peso que llevas en silencio, las batallas que se libran en una mente cansada que, aún así, insiste en seguir creyendo. Y es precisamente por eso que esta palabra es para ti, porque solo quienes han cruzado el desierto conocen el valor de escuchar algo que despierta el corazón de nuevo. No saldrás de esto de la misma manera que entraste, de ninguna manera. Dios no solo te permite pasar por un proceso, se revela en medio de él. Y cada vez que se revela, algo en nuestro interior cambia.
Nuestros ojos empiezan a ver con más claridad, nuestras heridas sanan más profundamente y nuestro espíritu, que antes parecía agotado, empieza a renovarse como una suave brisa después de una larga tormenta. Este momento es más que un alivio emocional, es un reposicionamiento espiritual. Lo que nos frenaba cederá, lo que estaba atascado se desbloqueará, lo que estaba oculto se revelará. ¿Conoces ese bloqueo que no podías explicar? Esa sensación de que algo te impedía avanzar, incluso con toda tu determinación. Dios está poniendo fin a eso ahora, porque Él está cambiando el cansancio por valentía, la confusión por claridad, el dolor por dirección. Y este tipo de cambio no es un ruido sordo, sino que surge de dentro. Es casi imperceptible para los demás, pero tú sabes que está sucediendo. Es un movimiento dentro de tu alma, un despertar sin vuelta atrás. Y una vez que lo notes, nunca más lo ignorarás. El bloqueo se está desmoronando no porque te hayas esforzado más, sino porque Dios decidió intervenir. Vio cuánto te esforzaste por hacerlo solo. Vio los intentos fallidos, los ciclos que se repetían, los días en que fingiste ser fuerte mientras todo en tu interior quería desmoronarse, y eligió este momento para recordarte que el control no es lo que trae la paz, sino la rendición. Es cuando sueltas que Él actúa, y fue en ese punto de rendición que comenzó el cambio, no por mérito, sino por gracia, sino por amor, por lógica, porque fuiste visto, porque fuiste elegido, porque hay un propósito que no se cancelará. Y de ahora en adelante, prepárate para comprender con mayor claridad lo que antes te confundía. Prepárate para caminar con más ligereza donde antes había pesadez. Prepárate para hablar con más autoridad, incluso sin querer impresionar a nadie, porque quienes son verdaderamente tocados por Dios no necesitan demostrar nada. Sus vidas empiezan a reflejar lo que han sanado. Las palabras empiezan a tener impacto. Los gestos cobran significado, e incluso el silencio empieza a comunicar madurez. Esta fase no fue en vano, fue un punto de inflexión. Fue el lugar donde Dios realmente te encontró, donde no se presentó como una teoría, sino como una ayuda presente, donde no solo te escuchó, sino que respondió a su manera, derribando lo que debía caer, revelando lo oculto y reconstruyendo lo que el tiempo intentó destruir. Y aunque aún quedan áreas en proceso, lo principal ya está hecho. El 107 bloqueo se ha roto. El estancamiento ha perdido el control. Y tu mente, ahora más despierta, comenzará a percibir las posibilidades que siempre estuvieron ante ti, pero que el dolor te impidió ver. Tu camino seguirá siendo un ejemplo para muchos, porque hay algo diferente en quienes han pasado por el fuego y han elegido no endurecer sus corazones. Hay un nuevo brillo en los ojos de quienes han pasado por noches oscuras, pero se aferraron a su promesa. Y este brillo, que quizás aún no hayas notado, está ahí. Es un reflejo de la fe que perduró, de la esperanza que se sostuvo incluso cuando nuestras fuerzas se agotaban. Dios lo vio, lo honró, y ahora Él está iniciando una nueva etapa. Una etapa donde las palabras tendrán más sentido, donde los pasos serán más firmes, donde la mente estará más alineada con el cielo. Si esta palabra te llegó como respuesta, escribe la frase aquí en los comentarios: me voy diferente. Porque cuando declaras lo que nace en tu interior, activas el siguiente paso de esta transformación. Aunque todavía esté oscuro, aunque el paisaje a tu alrededor no haya cambiado como esperabas, algo diferente está sucediendo dentro de ti. No es una sensación pasajera, ni una oleada emocional. Es una llama, pequeña, quizás, discreta, sí, pero viva. Y cuando Dios enciende algo dentro de alguien, no se apaga con el tiempo, con el cansancio, con la duda, con la espera. Esta llama que sientes ahora es señal de que algo nuevo ha comenzado. Y no es cualquier cosa. Es una transición silenciosa que tendrá un impacto visible. Es el tipo de cambio que comienza en el espíritu, invade la mente y con el tiempo transforma todo a su alrededor. No importa lo que digan de ti,
No importa cuánto tiempo lleves atrapado en viejos patrones, en ciclos que te cansaron, en emociones que solo te frenaron, Dios ya decidió que este ciclo terminará de otra manera, porque Él conoce tu fuerza, no la que muestras a los demás, sino la que creías que ya no existía. La fuerza que surge cuando estás al límite, pero decides seguir adelante de todos modos. La fuerza que no viene de ti, sino de la gracia que te sostiene cuando todas tus justificaciones se desvanecen. Y por eso, esta llama no se apagará, porque no depende de la motivación humana ni de las palabras de aliento. Viene directamente de Dios, y lo que viene de Él no falla, no se rinde, no se quiebra en el camino. Aunque tropieces, aunque tengas días difíciles, aunque no lo entiendas todo, esta llama seguirá ardiendo. Te recordará en los momentos de duda que no estás solo. Te recordará cuando todo parezca estancado, que algo ya ha empezado a moverse. Te recordará cuando quieras volver atrás, que has llegado demasiado lejos como para rendirte ahora. Este es el momento de abandonar la vieja mentalidad, la que solo te mantenía unido si todo iba bien. Ahora estás llamado a vivir por fe, no por apariencias, por la verdad, no por las expectativas de los demás, por la confianza, no por la lógica. Porque el camino que te espera exige una actitud diferente, una perspectiva diferente, una decisión diferente. Y aunque te sientas desprevenido, Dios ya te ha dado lo esencial, esta llama que llevas dentro, y es suficiente para mantenerte firme hasta que la promesa se cumpla por completo. Llegas hasta el final, y no por tu fuerza, sino porque Dios es quien te guía. Él no empieza nada sin tener el final preparado, y no desperdicia un proceso solo para hacerte sufrir. Si duele, es porque estás siendo moldeado. Si es oscuro, es porque Él te está enseñando a confiar. Y si algo dentro de ti sigue moviéndose, incluso después de todo lo que has enfrentado, es porque aún hay un camino por recorrer, aún hay una historia por vivir, aún hay una promesa por cumplir. Así que mira hacia arriba, aunque estés cansado, respira hondo, aunque aún sientas una opresión en el pecho. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Encendió una llama que te mantendrá ardiendo hasta el final. Y cuando todo encaje, y así será, mirarás atrás y te darás cuenta de que cada paso valió la pena, cada lágrima tuvo un propósito, cada pausa te enseñó algo, cada no te guió al sí correcto, y que sobre todo, Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando creías que guardaba silencio. Si sientes que esta palabra conectó con algo verdadero en ti, si esa llama ardiente te dice que aún no ha terminado, escribe aquí en los comentarios: voy hasta el final, porque declarar esto es más que una frase, es un paso firme hacia todo lo que Dios aún está por lograr. Si este mensaje te llegó en un momento en que todo parecía confuso, debes saber que no fue casualidad. Nada que viene del cielo llega en un momento inoportuno. Y si al escucharlo sentiste un conmovedor interior, un alivio, un llanto contenido, una esperanza que se reaviva, esto ya es señal de que Dios ha comenzado a desvelar el mensaje. A veces, solo necesitamos esa chispa, un simple toque que nos recuerda que aún hay vida, aún hay promesas, aún hay dirección. Y cuando algo verdadero toca el espíritu, lo sentimos. No hay forma de explicarlo con exactitud, pero el corazón lo comprende. Respiras más profundamente, te permites creer un poco más. Empiezas a darte cuenta de que las palabras que parecían lejanas ahora cobran sentido, porque conectan con lo que has estado viviendo en silencio durante tanto tiempo. Y este reencuentro con la voz de Dios en tu interior es precioso. Es el comienzo de una nueva mentalidad. De ahora en adelante, ya no se trata de intentar demostrar tu valía, de complacer, de intentar controlarlo todo. Se trata de fluir, se trata de dejar que Dios te guíe con facilidad, con claridad, con propósito. Así que si sentiste que este mensaje te llegó de una manera especial, escribe aquí en los comentarios: Dios me liberó,
porque cuando declaras lo que estás experimentando, le das forma a lo invisible, afirmas a tu corazón y al cielo: reconozco que algo ha comenzado, y eso en sí mismo ya tiene poder. Si has llegado hasta aquí, es porque esta palabra te habló a un nivel más profundo, y agradezco haber sido ese canal. A veces, solo necesitamos que alguien nos diga con sinceridad: Dios sigue aquí, y tú aún tienes un propósito. Así que, si este mensaje te llegó, escribe aquí en los comentarios: este mensaje era para mí. Leeré cada mensaje con cariño, y esto también ayudará a otras personas a darse cuenta de que no están solas en este camino. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que te fortalezca, te recuerde lo que realmente importa y te ayude a mantener viva tu fe, incluso en los días más difíciles. Dale a me gusta si en algún momento te sentiste más ligero después de escuchar todo esto. Así es como continúa esta conexión. Y oye, aquí tienes un video que complementa todo lo que experimentaste con este mensaje. Haz clic y quédate conmigo, porque Dios aún tiene más que revelarte.